¿A quién le pasó esto por la mente cuando se anunció la nueva moto de Bajaj que utilizaría gas natural comprimido? En este video presentamos la nueva máquina de Bajaj, la Freedom 125. La Freedom 125 es la primera moto en llegar al mercado con un sistema de gas natural comprimido conocido por sus siglas GNC y en otros países como GNV, gas natural vehicular, y con un tanque adicional de gasolina como respaldo. Esto contribuye al medio ambiente y al ahorro para los usuarios, ya que el GNC es mucho más limpio y barato que la gasolina. Sería una excelente opción para una moto de trabajo, una moto para delivery o simplemente un medio de transporte económico. En Colombia, en mayo de 2023, AKT Motos presentó una NKD con gas y gasolina, pero solo era un prototipo, como se ve en este video del colega ParMVP, y por el momento solo quedó en eso. Pero este sistema no es una idea nueva en las motos, como se muestra en este video de hace 5 años, donde una moto fue modificada para funcionar con gas. Una de las preocupaciones para muchas personas es el cilindro de GNC ubicado en esta motocicleta. A algunos hombres nos preocupa que nuestras nueces, para no decir otra palabra, quede en átomos volando, pero en su presentación en la India y para mayor tranquilidad, la marca mostró las pruebas de seguridad de esta nueva motocicleta con impactos frontales cuando le pasa un tractocamión por encima con 10 toneladas, demostrando que el tanque sigue en su posición, que no se desintegró, que no pasó nada y que su manómetro no registró fugas. En total se realizaron 11 pruebas de seguridad a esta motocicleta para recibir la certificación y el uso de este sistema. Pero si te pones de ocioso a jugar al mecánico y desarmas el kit de gas natural para ver cómo funciona, a ver qué tiene por dentro, pues te cuento que no conozco ninguna prueba contra irresponsables. ¿Y qué nos ofrece esta moto nueva de Bajaj? De esta motocicleta hay 3 variantes y vamos con la más completa. Tenemos barras convencionales de 30 milímetros de la marca Endurance, son delgadas pero no se notan gracias a las cubiertas que le dan más robustez a la motocicleta y funcionan como guardapolvos. Vemos la palabra Freedom, que es el nombre de la motocicleta y en español significa libertad. Atrás tenemos una monosuspensión ajustable y lo curioso es que no está anclada al basculante, sino al parecer por medio de violetas. Yo lo veo de esta forma. Si estoy equivocado, corríjanme en los comentarios por favor. Pasando a sus llantas, son de la marca Eurogrip, Sellomatic o sin cámara, como se dice en otros países. Adelante tenemos una llanta 90-80 RIN 17 y atrás una llanta 120-70 con un RIN 16, siendo este último más pequeño que el delantero. En los frenos tenemos un disco de 240 milímetros con caliper de 2 pistones y atrás un freno de tambor de 130 milímetros. Esta moto cuenta con un sistema de frenos combinado llamado CBS. Altura del asiento de la Freedom 125, 825 milímetros. Sí es un poco alta, prácticamente tiene la altura de una moto doble propósito. Aquí ya entra en juego la estatura de cada persona. Por acá tenemos el presentador del canal Motorbin, que mide 1,70 y así llega al piso en esta motocicleta y no llega del todo. La posición de manejo se nota que es erguida, lo que significa comodidad. Pasando a su iluminación, tenemos LED en su stop y en su faro con un diseño que no se ve nada mal. Por el lado las direccionales son convencionales. El tablero de esta motocicleta es totalmente digital con velocímetro, indicador de marchas, la hora, consumo en kilómetros por litro, nivel de gas y gasolina. También nos indica si la pata lateral está desplegada, aunque no tiene indicador de revoluciones. En la parte superior tenemos testigos de funcionamiento como falla del motor e indicadores de GNC o gasolina, entre otros. Además vemos un puerto de carga tipo USB al lado izquierdo del tablero y también tenemos conectividad para visualizar nivel de batería del teléfono, la señal del teléfono, mensajes, llamadas entrantes y perdidas. En sus comandos tenemos arranque eléctrico, también cuenta con arranque de pedal. Al otro lado claxon, direccionales, botón para las llamadas, interruptor para pasar de gas a gasolina de color azul
para mayor visibilidad y por último luces bajas, altas y de cortesía. Ahora pasemos a la capacidad y tipos de combustible de esta moto, la Freedom 125. Su cilindro tiene una capacidad de 12.5 litros o 2 kilos de GNC y de acuerdo a la marca ofrece una autonomía de 200 kilómetros en su tanque de gasolina con una capacidad de 2 litros y declaran una autonomía de 130 kilómetros. En total estaríamos hablando de unos 330 kilómetros. La tapa derecha es para gasolina y la izquierda para gas natural comprimido, y por este lado derecho de la motocicleta tenemos el manómetro del GNC. En cuanto a su chasis, tenemos uno tipo trellis, también conocido como multitubular. Notamos que tiene un enrejado a los lados del tanque de gas para mayor protección, complementado con unas abrazaderas en la parte inferior y superior del cilindro. En cuanto a su peso, podemos decir que sería una de las motos más pesadas en los 125 centímetros cúbicos, y eso se debe al cilindro de gas. El peso de esta moto es de aproximadamente 147 kilos con todos sus líquidos para funcionar, y debido a la ubicación del cilindro y la batería tenemos un asiento extremadamente largo. Si ya veíamos 4 o 5 personas en una moto con un asiento más corto, y ahora con ese tipo de asiento nos falta que le meta unas 10 personas. Un buen detalle que hizo Bajaj es colocarle 4 anclajes, no para amarrar personas, sino para sujetar algún tipo de carga o equipaje. Vemos que viene con caballete central para facilitar los mantenimientos y quilla metálica que protege el escape. También cuenta con defensas que protegen el cilindro del motor y las partes laterales de la moto. Y ahora pasemos al motor de la Freedom 125, pero antes los invito a suscribirse al canal, es totalmente gratis. Activen la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos, y síganme en Instagram como @redmotos89, ahí me pueden contactar. En esta moto tenemos un motor totalmente nuevo de 124.5 centímetros cúbicos, 2 válvulas, un cilindro con una disposición casi horizontal, refrigerado por aire, cuenta con inyección electrónica y una caja de 5 velocidades. Su potencia 9.5 caballos a 8000 revoluciones y 9.7 Nm a 5000 revoluciones con gas natural, no especifican con gasolina. Se rescata su torque a bajas revoluciones que se requiere si la vamos a utilizar como moto de trabajo. En cuanto a su velocidad máxima, no tendría que ser un factor determinante y mucho menos en este tipo de motos, y menos en ciudad donde abundan los trancones y semáforos. Sin embargo, la marca declara una velocidad de 90.5 km por hora con GNC y 93 km por hora con gasolina. Como se lo mencioné anteriormente, hay 3 variantes de la Freedom 125. La más básica o la más barata tiene un faro con bombillo halógeno, un tablero más sencillo, no tiene conectividad, no tiene freno de disco, pero sí tiene freno CBS, que es obligatorio en India, y las llantas son más delgadas. La que sigue tiene un faro en LED, no tiene conectividad, las llantas son iguales en medidas que la versión más completa y tampoco tiene freno de disco, y la más top fue la que estuvimos viendo a lo largo de este video. En cuanto a su diseño, no lo veo nada mal, ya es tema de gustos. En conclusión, es una buena estrategia de Bajaj en lanzar esta motocicleta, ya que ayuda muchísimo al bolsillo y al medio ambiente, y más que todo en mi país, donde la gasolina es costosa y seguramente puede pasar en otros países, aunque algunos dicen que el gas se va a importar desde Venezuela y que subiría de precio, pero no lo puedo negar ni confirmar. Pero lo bueno, que dependiendo en donde estemos viviendo, siempre encontraremos estaciones de servicio de gasolina y gas natural vehicular, a diferencia de las motos 100% eléctricas, que también tienen algunos beneficios, pero por el tiempo de carga, su poca autonomía, el tema de la batería y pocos puntos de carga no han hecho prosperar esta tecnología en muchos países. Esperemos que esta moto nueva de Bajaj llegue al mercado latino en menos de un año. Vamos a ver si AKT se anima y sigue adelante con ese proyecto de la NKD 125, y si alguien más sabe información de esta moto, de la NKD con gas natural, lo puede dejar en los comentarios a ver qué pasó con esto, si siguió o no siguió el proyecto. Ahora pasemos al precio Freedom 125. Tomaremos el precio de la variante más costosa y haremos la diferencia de porcentaje con la Dominar 400 Touring. ¿Y por qué con la Dominar? Simplemente porque esta motocicleta no se ha actualizado en la India, a diferencia de la línea Pulsar, que ya fue actualizada y aún no llega a Latinoamérica. La diferencia entre estas dos motos es de un 52%.
100%, por lo cual le doy un precio estimado de 8.780.000 pesos sin gastos de documentación, unos 2.216 dólares. Muchos dirán que será una moto demasiado costosa para hacer una 125, otros dirán que esta moto es acorde con lo que ofrece y mucho más, que posee gas natural vehicular. Pero ¿cuál es tu opinión? Déjalo saber en los comentarios. Bendiciones.